empezaremos, si les parece. ¿Sí? Lo que, bueno, para aquellos que no me conocen, creo que no me conocen, soy el doctor Salas, soy médico endocrinólogo, trabajo en el hospital Yanaguara y, bueno, muchos de ustedes han rotado o van a rotar conmigo. Lo que yo voy a hablarles es lo que es la semiología médica en endocrinología. Endocrinología de todo lo que son trastornos hormonales y tiene una serie de enfermedades con síntomas muy disímiles. No es una, ¿cómo se llama? No es una especialidad en donde tenga enfermedades con síntomas muy específicos. Muchos de ellos son, como yo digo, se roban los síntomas de otras patologías, ¿no? Y eso lo hace un poquito más complicado porque no podemos hacer como nos gustaría de semiología, digamos, abdominal, en donde nos dirigimos al abdomen. Hablar de hormonas se trabaja a nivel de todo el organismo y por lo tanto necesita uno revisar todo el organismo como tal. Entonces, bueno, para empezar, esta imagen me gustó porque nos habla de que tenemos que hacer un examen médico general, ¿no? Que va, como ya ustedes están aprendiendo, que va desde la anamnesis, el examen físico, y el laboratorio, exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Interrogatorio. Es interesante, ya también les habrán dicho ustedes, desde que entra un paciente, ustedes ya tienen una idea, o pueden tener una idea de lo que este paciente tiene, ¿no? Cómo camina, cómo habla, cómo se comporta, ¿no? Si entra lento, si entra rápido, si entra descuidado. Un paciente hipotiroideo, por ejemplo, entra lento, está hinchado, está pálido desde entrada, ya uno lo ve que está mal, ¿no? Y que uno ya puede ir dirigiendo eso. Yo siempre digo medio en broma, pero tiene mucho de cierto. Un paciente diabético cuando debuta pierde mucho peso, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de las 4 P's de la diabetes que desde ya les voy diciendo? Es polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, ¿no? No se olviden eso, si quieren, con eso ya tienen mucho de diabetes, ¿no? Es el gran apoyo. Polidipsia, mucha sed, poliuria, que orina mucho, pérdida de peso y polifagia, ¿no? Que tiene mucha hambre. Entonces, uno lo ve entrar al paciente, es curioso porque parece que se hubiera prestado la ropa de otro, ¿no? Ha perdido tanto peso en tan poco tiempo que la ropa le queda grande, ¿no? Entonces, insisto, solo desde el momento que entra uno ve algo que no está bien, ¿no? Importante en endocrinología los antecedentes familiares. Es muy conocido, el paciente mismo dice, ¿por qué me ha dado diabetes si en mi familia no hay? Que significa que la mayoría tiene ese antecedente. Lo que pasa es que muchas veces no lo preguntan también, ¿no? Dicen, no hay, pero sí había, pero no lo contaron. Entonces hay que indagar, no siempre es la respuesta o la ¿cómo se llama?, espontánea, sino que hay que hacer la pregunta dirigida, ¿no? Factores ambientales, ¿no? Como infecciones, la alimentación. En esta época tenemos mucha obesidad porque hay una alimentación errada, ¿no? Y obviamente lo que es la enfermedad actual, que eso me imagino siempre lo están revisando, ¿no? Ejemplos de antecedentes. Para lo que es diabetes, hay factores no modificables como es la edad, la raza, el sexo, la historia familiar. ¿Qué significa eso? Que por más que quiera cambiar, no puedo cambiar a mi familia, y si hay diabéticos voy a tener pues herencia, ¿no? Y en cambio hay sí modificables que tenemos que evaluar, pues, por ejemplo la actividad física, ¿no? Si hacen ejercicio, si tienen sobrepeso, todo eso se puede cambiar, ¿no? El tabaquismo, todo eso es cambiable, ¿no? Entonces eso es importante, evaluar los antecedentes, ¿no? Para poder nosotros determinar lo que es enfermedades en endocrinología o la semiología en endocrinología. Así. Entonces, por ejemplo, esto es la Asociación Americana de Diabetes, es la máxima entidad en el manejo de la diabetes en Estados Unidos. Es cierto que hay
también entidades acá en el Perú, en Sudamérica, en Europa, pero este es uno de los que más se usan. ¿Y por qué les pongo un ejemplo? Que es lo que estábamos hablando, ¿no? La inactividad física, la raza, todas esas cosas, todos esos antecedentes nos guían para ver diabetes. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que antecedentes en lo que es endocrinología es muy importante en algunas de las enfermedades, ¿no? Después tenemos a la inspección, como decíamos, desde que entra también lo vemos. Si pesa 180 kilos no pasa desapercibido, ya sabemos que es diabetes, ¿no? A veces resulta medio ocioso preguntarle al paciente por qué viene cuando lo vemos es muy grande, muy gordito, ¿no? La facies, ¿no? La facies también es súper interesante en esto, ¿no? Quizá más que en otras especialidades, ¿no? Entonces, tenemos la fase hipertiroidea, hipotiroidea, acromegalia, disoniana. Un poquito se las voy a enseñar para que ustedes ya tengan idea y en las prácticas las puedan identificar, ¿no? Son bien notorias, ¿no? En el hipertiroidismo tenemos lo típico, el exoptalmo, ¿no? Es alguien que entra con los ojos grandes, ¿no? Está nervioso, está tembloroso y está con los ojos grandes, la piel es muy fina, está temblando, le tiemblan las manos y también suele temblarle la lengua, ¿no? Entonces, desde que entran ustedes ya saben que están hablando con un hipertiroideo y ya tienen ganado mucho de la historia clínica del diagnóstico. Lo contrario, el hipotiroidismo es una fase abotagada, ¿no? Así como esta señora que parece que es deprimida, ¿no? Y eso también muchas veces por eso van y es un problema hipotiroideo. En los niños es un hipotiroidismo congénito, que lo típico es esa macroglosia, esa lengua salida, ¿no? Les va a servir mucho a ustedes en niños, sobre todo para sospechar hipotiroidismo. El hipotiroidismo, ya se enterarán, si es congénito es grave, ¿no? Produce un retraso mental severo, ¿no? Es el llamado cretino, ¿no? De ahí sale el término cretinismo, ¿no? Entonces, eso hay que evitarlo. Ahorita hay despistajes para que eso no suceda, pero si ustedes ven un niño recién nacido con la lengua afuera, hay que sospechar, o sea, con macroglosia, de que pudiese tener un hipotiroidismo, ¿no? Entonces, entre más temprano se trate, mejor es la respuesta, ¿no? Acromegalia, gigantismo, o sea, un exceso de hormona de crecimiento, ¿no? Entonces va a haber el prognatismo, es decir, el crecimiento de la mandíbula, ¿no? La hipertrofia de los huesos frontales, hay hiperhidrosis. Es una enfermedad lenta, por eso se sugiere, digamos, si se vean las fotos anteriores como acá. Y el gigantismo es cuando hay hormona cartílago de crecimiento, este paciente pues crece mucho, ¿no? Margarito, ¿ustedes se acuerdan? ¿No? ¿Conocía a Margarito? Tenía un tumor que producía hormona de crecimiento. Cuando había cartílago de crecimiento creció y ya después presentó los signos de acromegalia. ¿Aquaman? ¿Han visto Aquaman? Van al cine. Aquaman también tiene pues, signos acromegálicos, ¿no? La prominencia del maxilar, pómulos, frente, ¿no? ¿Sí? ¿Se han fijado, no? Sí. El Gran Khan también en lucha libre era otro acromegálico. La televisión. No les da tiempo de hacer medicina. Cushing, ¿no? El Cushing tiene esta fase es así de luna llena, de acá, ¿no? Típico con el hirsutismo, las telangiectasias, ese eritema facial, ¿no? Como enfermedad, o sea, el Cushing es un exceso de cortisol, ¿no es cierto? De corticoides. Como tumores, eso no se ve tanto, pero es muy frecuente en los llamados Cushing medicamentosos. Es decir, la dexametasona, los corticoides son antiinflamatorios muy potentes, muy buenos, muy útiles. Lo malo es cuando se abusa. Entonces hay mucha gente, empezando por los mismos médicos, que le dan mucho corticoide y termina llevándolo al paciente a este estado, ¿no? Entonces, insisto, ojalá tengan oportunidad de verlo, porque lo ven una vez y ya saben que es Cushing para toda la vida, ¿no? Y por dónde ir. Addison, esto sí es bastante más raro. Addison es una falta de cortisol. Entonces, si ustedes se acuerdan, el cortisol es estimulado por la ACTH. Ahorita también lo vamos a revisar así rápido. Y la ACTH es parte de la proopiomelanocortina, ¿no?
Y la propio melanocortina, como su nombre lo dice, es el que produce también la estimulación de los melanocitos. Y cuando falta cortisol, se estimula ella y hay hiperpigmentación, ¿no? Entonces, este es lo típico, ¿no? Las uñas, la lengua no tanto, pero más en las uñas así pintadas, ¿no? El color, si somos realistas en nuestro medio, pues es difícil, no hay gente que tiene ese color, ¿no? Pero el hecho unguial así pintado, la lengua, y obviamente el que les haya dicho que no tenían ese color, hace sospechar de un síndrome de Down. También, por ejemplo, en las facies, un síndrome de Down característico, ¿no? Lo vemos bastante, digamos, bastante frecuente, son niños muy cariñosos, muy agradables, ¿no? Muy alegres, ¿no? Que tienen esta facies, ¿no? Siguiendo, ¿no? Hemos visto lo que son facies, después tenemos lo que es talla, que nos interesa a nosotros como endocrinos, porque nosotros vemos problemas de crecimiento, ¿no? Ya sea que se crecieron mucho, como hablamos del gigantismo, o sea que son personas muy altas, o el enanismo, que son personas muy pequeñas, ¿no? En el gigantismo, pues el familiar, el idiopático, es decir, es gente pues, que mide 2 metros, porque toda la familia mide 2 metros. Hipofisiario es el que estamos hablando del exceso de hormona de crecimiento. El mucoide se refiere a, por ejemplo, síndrome de Klinefelter, que es una alteración congénita, en donde hay un cromosoma de más y ahí no hay un desarrollo de testículos, son niños un poco más altos, con cierto retraso mental. En enanismo también hay el esencial, ¿no? Es obvio, si son pequeños, pues la familia no va a ser muy alta, ¿sí? Los endocrinos, igual, por deficiencia de hormona de crecimiento, que es el hipofisiario. El hipotiroidismo también hay deficiencia de crecimiento, entonces hay que evaluar eso. El hipogonadismo también, nutricionales. Hasta hace poco, yo creo que todavía sigue siendo una de las causas principales, es la desnutrición en nuestro medio, me refiero como causa de talla baja, ¿no? Y los óseos se refiere a un grupo grande, pero no muy frecuente, que son las acondroplasias, ¿no? ¿A qué me refiero a acondroplasia? Ustedes han visto en la televisión los niños, los enanitos, ¿no? Los típicos del circo, que son de cabeza grande, ¿no? Tronco normal y extremidades pequeñas con manos en tridente, ¿no? Y hay una serie de acondroplasias o discondroplasias más, que no va al caso, ¿no? No tener en cuenta que hay uno que es una talla normal, una deficiencia hormonal, nutricional, básicamente, ¿no? Para poder ustedes identificar eso. Para evaluar la talla, nosotros necesitamos un parámetro. O sea, no es lo que me parezca, porque el paciente va a venir, sobre todo las mamás van a decir, mi hijo está muy chiquito, y cuando nosotros los ponemos en estas tallas, en estas tablas, su talla y peso suelen ser normales, ¿no? Estas tablas las desarrollan en base a puntos estadísticos. ¿Qué quiere decir? Se supone que acá a los 6 años, este es el promedio, y con las desviaciones estándar, y eso significa que si uno sale de esto, ya sea hacia abajo o hacia arriba, está mal. Pero acordémonos de que eso es una evaluación estadística, es decir, puedo ser más alto, un poco más bajo y no ser anormal, me dejo entender. Entonces hay que evaluar si estas desviaciones en verdad pues tienen algo de anormal. Por ejemplo, si yo estoy creciendo bien y dejo de crecer, algo está mal, o crezco muy rápido, ¿no? Entonces esto nos sirve como seguimiento. Hay otras tablas como estas. Yo particularmente no las uso, dependiendo de lo que vayan a hacer. ¿Por qué? Porque son muy complicadas, ¿no? Entonces, en la práctica, la otra me resulta más para evaluar el crecimiento y la talla. Otra cosa importante que nosotros vemos en endocrinología y la semiología es el peso, en donde tenemos otra vez ambos extremos, sobrepeso, obesidad y delgadez o bajo de peso, ¿no? Formas de evaluar la obesidad. La obesidad es un exceso de grasa corporal, ¿no? Sin embargo, lo medimos indirectamente porque es más barato y más rápido y más fácil. Una forma de evaluar
la cantidad de grasa sería una resonancia magnética, como entenderán es muy caro, muy costoso, más lento. Y si nos sirve, por ejemplo, esto, lo que es el índice de masa corporal, pliegues cutáneos también nos sirve, cintura, enseña la cintura, básicamente que son los más fáciles. La otra es impedancia eléctrica, ¿no? Si han visto en los gimnasios los aparatitos que uno agarra y le da una cantidad de grasa, le dicen el porcentaje de grasa. Se usa, pero este es el, digamos, en el que más nos guiamos, y van a ver por qué. Entonces tenemos lo normal que va de 18.5 a 24.9, hacia adelante es sobrepeso y menor de esto es bajo de peso, ¿no? ¿Por qué nos interesa? Como decía, porque es uno de los parámetros más importantes para determinar el síndrome metabólico. El síndrome metabólico ya hay alteraciones por culpa de ese sobrepeso a nivel, digamos, metabólico, ¿no? Hay hipertensión arterial, hay elevación de triglicéridos, hay resistencia a la insulina, hay alteraciones del colesterol LDL, ¿no? Y esto va a llevar a estados protrombóticos, antiinflamatorios, etcétera, ¿no? De ahí es que nos interesa ese síndrome metabólico, ¿no? Resumiendo, ¿no? Hipertensión, hipertrigliceridemia, HDL bajo, obesidad visceral, ¿no? De ahí la importancia que tenemos en medir la cintura. Mucho tiempo se trabajó con el índice cintura-cadera, ahorita básicamente es cintura lo que nosotros trabajamos. Arriba he puesto el ejemplo del tipo de obesidad, ¿no? El tipo manzana y tipo pera. El tipo pera es cuando son caderas, ¿no? Hay gente que tiene mucha más cadera. Esa distribución de grasa no es tan peligrosa como esta, ¿no? Aquí algo que obviamente no va a ir, al menos con números para el examen, es que cómo evaluamos cuál es la cintura que deberíamos tener, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite de la cintura? En Estados Unidos el límite de la cintura en varones es 102 y en mujeres es 88. Pero en europeos, por ejemplo, los valores son 94-80. En Asia, 90-80. Decían que para nosotros tendríamos que emplear las recomendaciones para Asia, 90-80. Pero son muy bajas. Hay algunos estudios que han hecho acá en Perú, en Arequipa básicamente, en donde ellos han colocado 95-85 más o menos los promedios. Entonces, bueno, eso está para trabajar. ¿Cómo han hecho este estudio? Es en relación a placa ateromatosa, ¿no? Es un estudio interesante. Entonces, cuando ya hay un crecimiento significativo de esta placa de carótidas, lo relacionan con la índice de cintura, ¿no? Entonces, bueno, eso es para que se trabaje a futuro, ¿no? ¿Qué valores vamos a usar? Lo real es que varía. En nuestro medio, insisto, es en 95, 80 y 85 para mujeres, pero la idea es que tenemos que considerar esos valores, ¿no? La cintura. Decididamente mucha gente con obesidad, pues en nuestro medio pasa pues 100, 110, 115 y eso está mal. Algunos datos de la importancia que siempre me gusta poner. En el mundo en el 2014 pues los más gorditos son Bahamas y Estados Unidos, ¿no? 67% de sobrepeso y obesidad. Los norteamericanos se van a extinguir por la obesidad, no por otra cosa, ¿no? Muy, muy gorditos. Después está Canadá, México, va en un buen lugar. Nosotros vamos un poquito alejados, pero tampoco no estamos tan lejos, ¿no? 51% de nuestra población tiene sobrepeso u obesidad, y eso está mal porque conlleva una serie de problemas, entre ellos la diabetes, ¿no? Más obesidad, más riesgo de diabetes. Estamos en un promedio de 7% de diabetes tipo 2, ¿no? Que también está relacionada con el síndrome metabólico, ¿no? De ahí sale todo eso. Entonces, ¿qué necesitamos evaluar? ¿Qué necesitamos en el examen físico? Obvio, después de todo lo que hemos visto, pesar, medir cintura, tomar la presión arterial y medir glucosa, insulina, lípidos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos corresponde a nosotros con el síndrome metabólico.
Bueno, ya hemos visto talla, ya hemos visto peso. ¿Qué otra cosa me interesa revisar con ustedes? Es la inspección de la piel, ¿no? Cuando hay patología hipófisis, va a haber trastornos de la piel de acuerdo al déficit. Me explico. La hipófisis, y ahorita lo vamos a revisar así rápido también, produce TSH, produce FSH, LH, ACTH, todos los que van a producir o van a alterar la función de las otras glándulas. En este caso, si se produce un problema de hipotiroidismo, vamos a tener un problema de piel gruesa, ¿no? Seca, y si es de hipertiroidismo, vamos a tener una piel fina y húmeda, ¿no? Suprarrenal es lo que vimos, la pigmentación en caso de déficit, estrías, fragilidad, si es que hay aumentado, gónadas también. En la diabetes nos interesa mucho la piel, sobre todo por las infecciones, ¿no? Que se puedan producir de tipo gangrenosas, dismetabólicas, la famosa acantosis nigricans, que también se da en el síndrome metabólico. Es súper frecuente, lo vamos a ver en prácticas, pero se me ocurre, con solo subir al ómnibus a veces lo vemos, ¿no? Los gorditos tienen como un collarín negro, ¿no? Entonces, ese es la acantosis nigricans, que está relacionado con el síndrome metabólico, ¿no? Lo que es pelos, sí, tiene mucha importancia, tiene que ver con el síndrome ovario poliquístico, ¿no? Con todos los síndromes de hiperandrogenización, ¿no? Obviamente esto tiene que ver factores raciales, factores genéticos. No todas las personas tienen igual de pelos, ¿no es cierto? Sabemos, todos los hombres teniendo niveles de testosterona normales no tienen igual cantidad de barba, unos tienen más barba que otros, ¿no? Y mujeres así tengan todas las hormonas femeninas en su lugar, también hay algunas mujeres que tienen más pelos, y la distribución también de ellos varía según raza, según familia, ¿no? Pero tenemos que evaluar todo eso, ¿no? Los cabellos, por ejemplo, la típica caída de cabellos del tipo andrógeno es las entradas, ¿no? Y acá atrás, eso tenemos que evaluar. Secas, pestañas secas, en el síndrome de Sheehan se cae la cola de la ceja, ¿no? El vello axilar y pubis cuando hay deficiencia de andrógenos, el hirsutismo, etcétera, ¿no? Entonces, para evaluar el hirsutismo, nosotros nos ayudamos con esta escala, ¿no? Esta es la que más trabajamos, la escala del Elman-Gallwey, que consiste en evaluar la cantidad de vellos en diferentes puntos del cuerpo, y el vello no es lo mismo, pues, un vello fino que un vello terminal, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, ver en el labio, en el mentón, en el pecho, abdomen, pubis, la típico en la mujer es en triángulo invertido, y en el hombre es en rombo, ¿no? También en muslos, ingle, muslos, espalda, ¿no? Y glúteos. Como ustedes ven, acá no se refiere pelos ni acá, ni a esta zona de acá, ¿no? Esto es racial, ¿no? O sea, si tiene una mujer mucho pelo acá, no es un hiperandrogenismo, ¿no? Y puede tener mucho vellito fino, pero lo que importa es el desarrollo, si es un vello terminal o no, si es grueso o no. Por ejemplo, este es un caso de hirsutismo, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Es un vello ya grueso, ¿no? Grueso con acné, igual, acá también no sé si se ve bien, esto, ¿no? Que va en este sentido, ya en rombo, usualmente no hay ese exceso de vello, ¿no? Bueno, solo como para afirmar lo que hablábamos de que según razas, pues los vellos van a cambiar, ¿no? Entonces, ya, tenemos que hay mucho pelo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de este mucho pelo? Lo más común es ovario poliquístico, pero existen todas estas otras alteraciones que son, se llama hiperplasia suprarrenal congénita, un tumor productor de andrógenos, con un tumor ovárico, adrenal, síndrome Cushing, y el uso de andrógenos externos, ¿no? ¿Cuándo usan andrógenos? Ahora es súper popular. Si se acerca una entrenadora en el gimnasio y dice, doctor, ¿qué puedo hacer para cambiar la voz? Nada, deja de usar tus anabólicos, toma voz. Tenía una voz hasta más gruesa que la mía. Entonces, por ejemplo, ahora hay mucho de eso, ¿no?
Básicamente eso. Después, bueno, ya nos salimos de cara, de talla, de peso, de pelos. Vamos a revisar así también rápidamente la exploración regional de nuestra parte. ¿Qué buscamos? En el cuello, por ejemplo, es el bocio, ¿no? El crecimiento de la tiroides, ¿no? Entonces, este puede ser difuso, puede ser nodular, puede ser heterogéneo, y lo vemos desde la inspección cuando son grandes y también en la palpación. Pterygium coli se refiere al crecimiento al lado del cuello que se da en los síndromes de Turner, ¿no? Que son tallas pequeñas. En tórax, básicamente nosotros lo que vemos es si es que hay galactorrea, el desarrollo mamario, ginecomastia, ¿no? Que se da también en los jóvenes por una alteración en el estímulo hormonal, pero que en verdad es muy frecuente. Dice que 80% de los adolescentes sufren en algún momento de ginecomastia, ¿no? El crecimiento de 2 a 3 como máximo de ambas mamas, ¿no? Abdomen, lo que vemos y hemos visto, circunferencias, estrías, vellosidades, en extremidades la longitud, robustez. En el síndrome de Cushing, los brazos y piernas son muy delgados cuando hay una obesidad aparentemente central, ¿no? Ahora, nosotros nos valemos mucho de exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, tenemos en la parte radiológica que usamos para hipófisis, resonancia magnética, porque hay un aumento de la silla turca y anteriormente se usaba radiografía, una radiografía de silla turca. Eso puede ser útil cuando el tumor es muy grande, pero después la única forma de evaluar un adenoma hipofisiario es con resonancia magnética. Tiroides nos ayuda a la ecografía para determinar tamaño, gamografías. Para tiroides también nos ayudan gamografías, ecografías. A Dios gracias, no es una patología muy frecuente, igual que timo. Suprarrenales, ecografía y tomografía. O sea, básicamente usamos tomografía, resonancia, ecografía y gamografía, ¿no? Bueno, para ver hipófisis, lo que hablábamos, ¿no? Hay un capítulo de testes de hipófisis, ¿no? Con su tallo, acá también. Es fácil de identificar y obviamente es la forma de evaluar, ¿no? Una radiografía no sé. Gamografía es sencillo, se da una sustancia de contraste, es decir, lo que capta la tiroides, y como es radiactiva, lo podemos evaluar, ¿no? Este es lo normal, este es cuando capta de más, este es cuando es un solo nódulo, cuando hay varios nodulitos, este sería un nódulo gris, es decir, que no capta. Entonces, esa es la idea de la gamografía, o para eso usamos gamografía. Y la ecografía, que es un procedimiento mucho más sencillo, más barato, más rápido, que nos va a determinar, por ejemplo, un nódulo tiroideo, igual nódulos tiroideos, ¿no? Y ahora, de acuerdo a ciertos criterios, se puede saber si ese nódulo tiene criterios de benignidad o malignidad. Los nódulos son muy frecuentes, ¿sí? Dice 50% de la población tiene nódulo tiroideo, o sea, 2 de los 6, fácil, acá 6 tienen nódulito tiroideo, pero que son pequeños y por eso no lo sabemos y hay trascendentes, ¿no? En cuanto a la exploración laboratorial, es cierto, muchas veces se puede hacer este laboratorio con exámenes directos, pero la mayoría de veces es funcional y así lo más sencillo, ¿no? Para evaluar hormona de crecimiento, que H, la hormona de crecimiento, si está menos de 5, hay una deficiencia de hormona de crecimiento, pero si tomamos en ayunas, la mayoría va a estar en 0,1, 0,2. Para saber si es que hay deficiencia de hormona de crecimiento, tenemos que hacer un test estimulado, o con ejercicio, o con clonidina, o produciendo hipoglicemia, ¿no? Y ahí sí tiene que elevarse a más de 10. Y lo contrario, el gigantismo puede salir más de 20, pero tiene que hacerse un test de supresión, o sea, se le da glucosa y se evalúa si es que esta hormona de crecimiento disminuye. En hormona tiroidea no hay problema, se determina T4, TSH. Se puede estimular si es que hay dudas con TRH, pero con el dosaje T3, T4 y TSH es bastante bueno, ¿no? Suprarrenales, acordémonos que el cortisol tiene un ritmo circadiano, entonces hay que pedirse usualmente dosaje cortisol en la mañana o en la tarde, o dosar cortisol
en orina de 24 horas, ¿no? Y también se puede estimular con dexametasona o suprimir, ¿no? ¿Qué más? Para ver FSH, LH se puede explorar a través de su concentración, o sea, medir directamente, o en el caso de que queremos evaluar pubertad precoz, se tiene que estimular con GnRH. Prolactina, la prolactina también se segrega por pulsos, entonces no nos sirve una sola valoración de prolactina, se tiene que evaluar en pool. ADH, o sea, vasopresina, para la diabetes, siempre cuando yo les pregunto ¿cuántos tipos de diabetes mellitus hay? Dicen diabetes insípida, no, pues ya no es diabetes mellitus, ¿no? Es insípida, es una alteración en la hormona tiroidea. Entonces, en esos casos se hacen test de recepción hídrica. ¿Qué significa? Se les deja sin tomar líquidos. Si en verdad es una deficiencia hormonal, va a seguir orinando, pero si es un problema psicológico, va a dejar de orinar. Esto así, muy rápidamente, lo que hablábamos, FSH, LH trabaja sobre testículos y ovarios, hormona de crecimiento sobre hueso y tejidos, melatonina, prolactina, ACTH sobre la corteza suprarrenal, hormona tiroidea, TSH, citocina y ADH sobre la hormona tiroidea, ¿no? O sea, la hipófisis es el que controla todo eso, ¿no? Para evaluar tiroides, sencillo, T3, T4, TSH, lo que hemos hablado. Para tiroides, TTH y calcio, ¿sí? En lo que es páncreas endocrino, lo que es diabetes, ya hemos hablado de diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes. Por favor, esos 4 tipos de diabetes. Insisto, en endocrino, como ustedes han visto, hay una patología más o menos grande, pero cosas que son básicas es que ustedes me sepan qué es la diabetes, los síntomas de la diabetes, los tipos de diabetes. ¿Por qué? Porque eso van a ver siempre. Los diabéticos van a ver toda su vida. No creo que haya una especialidad en donde no se vayan a encontrar con diabéticos, ¿no? Entonces, por favor, apréndanse eso bien, tenganlo bien grabado: tipos de diabetes, síntomas de diabetes, criterios de diagnóstico para la diabetes mellitus, que son estos, ¿no? Hemoglobina glicosilada más de 6.5, glucosa en ayunas más de 126, más de 200 en test de tolerancia a la glucosa, o más de 200 con síntomas en cualquier momento. O sea, eso, por favor, eso siempre. O sea, es más, desde ya, por ahí, si me piden para preguntas, de ahí va a salir la pregunta para el examen. O sea, es que en verdad, si no saben esto, he perdido mi tiempo. Tienen que hacer esto, por favor, ¿ya? Bueno, no va al caso. Exploración de la corteza suprarrenal, lo que hablábamos, medir ACTH, mineralocorticoides como la aldosterona, los andrógenos, ¿no? Esto es para impresionar nada más, ¿no? Esto parece súper difícil, pero no es nada difícil. Lo único que nos dice es que el colesterol sale la aldosterona, el cortisol, el estradiol y la testosterona, ¿no? Entonces, el cortisol, el colesterol no es una molécula mala, sino que sale esto. Y alteraciones enzimáticas en este nivel nos van a llevar a enfermedades. Por ejemplo, si se altera esta enzima, no se va a producir cortisol, va a haber el estímulo de lo que hablábamos de la propia melanocortina, y va a dirigirse toda esta vía acá a producirse más testosterona y androstenediona sobre todo. Entonces vamos a tener niñitos recién nacidos, mujeres con genitales ambiguos, ¿no? Entonces son cosas raras, medio anecdóticos se ven, pero como decía, es para que no se asusten, porque uno cree que endocrinología es esto y parece difícil, y no lo es, ¿no? Para evaluar tanto testículo como ovario, es hipotálamo, hipófisis, ovario, igual, hipotálamo, hipófisis, testículo, ¿no? Entonces, en el varón hay 2 funciones: es la producir testosterona, ¿correcto? Y el espermatogénesis, ¿no? Se puede perder una y preservar la otra, pero es para evaluar ambas. Y en el caso de la mujer también, ¿no? Importante, aunque
imagino que también lo revisarán en ecología cuando hagan esos capítulos, pero acordarse que este ciclo está en relación a la ovulación, ¿no? Y en la primera fase, que es la fase follicular, hay el estímulo de la FSH y LH para que crezca el óvulo, hay un aumento de los estrógenos, que son estos, hasta que llega un pico y ahí se produce la inversión de la retroalimentación de negativa a positiva, se produce la ovulación, que del cuerpo lúteo, que además produce progesterona, ¿correcto? Y cuando muere el cuerpo lúteo, se cae el endometrio y es la menstruación, ¿no? ¿Sí? Eso es importante. No es tan difícil, parece difícil, pero no es tan difícil, es importante para entender todo el ciclo ovario. Algunas cositas también que he ido sacando de las prácticas, que se las pongo acá. Ovario poliquístico, la gente cree, es muy popular el ovario poliquístico, ¿no? Si ustedes preguntan o si escuchan en alguna conversación de mujeres, creo que todas tienen ovario poliquístico, y no es así, no es así, ¿no? Ovario poliquístico se refiere básicamente a oligo o anovulación y alteraciones clínicas o laboratoriales de hiperandrogenismo, ¿no? Entonces, según por ejemplo criterios de Rotterdam, si tengo dos de estos tres, la tercera se refiere a encontrar ovarios poliquísticos ecográficamente, ¿no? Pero si tengo dos de estas tres, ya hay ovario poliquístico. ¿Qué significa? Que puede ser este y no haber quistes en los ovarios. Porque muchas veces viene y dice, doctor, ya no tengo ovario poliquístico porque me han hecho una ecografía y no hay nada. Pero tiene acné, tiene vellos, tiene alteración de la menstruación, menstrua cada 3 meses, etc. Entonces sí, pues ovario poliquístico. El nombre lo han querido cambiar, es incorrecto, pero ya quedó. Otros criterios dicen que hay, debe tener incluidos oligo o anovulación, e hiperandrogenismo, ya sea en laboratorio clínico, y como ven no ponen ovario poliquístico, ecográficamente hablando me refiero. Entonces, insisto, eso de los quistes pasa a un segundo plano, y la idea, al final de cuentas, es aquella mujer que está ovulando mal y que tiene signos de exceso de hormona masculina, ¿no? Y de ahí es esto, ¿no? ¿Qué hay en ovario poliquístico como manifestaciones clínicas? Ustedes saben que no siempre se tienen que presentar todos los síntomas, ¿no? En algunos casos se presentan más un síntoma que otro, y lo que más se encuentra, como decía, es oligomenorea, hirsutismo, obesidad, es muy frecuente porque una de las causas es hiperinsulinismo. El acné, la alopecia, acantosis nigricans, infertilidad, todas son infértiles, porque ese es el temor, ¿no? Dicen, no voy a tener hijos. No es tan cierto, ¿no? Primero que la predisposición se hereda, entonces si no pudiesen tener hijos no lo heredarían a nadie, se habría extinguido esto, ¿no? Pero bueno, es una de las causas. Entonces, bueno, básicamente es lo que quería hablarles sobre lo que es semiología. Ponemos esta primera parte de lo que es endocrinología, y que creo que es importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? No sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Algo que aclarar, ¿sí? Con toda confianza, no sé. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Insistirles, lo de diabetes, o sea, en medicina, si ustedes revisan los libros, como todo el mundo lo ha hecho, encuentra a veces capítulos, ¿no? Grandes de ciertas enfermedades. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que es Cushing, ¿no? Lo que es Addison. Uno encuentra en el libro capítulos grandes con fórmulas, con síntomas, y se ve pues raro, ¿no? O sea, son cosas no muy comunes. Yo siempre hago la broma de que si yo en endocrinología veo un paciente con sospecha de Cushing, ¿no? Es más, ya casi con diagnóstico, lo envío al hospital. Yo trabajo en un nivel 3, lo envío al Hospital Nacional, que es nivel 4, lo evalúan, ellos lo mandan a Lima para hacer un examen especial al Rebagliati, y al final lo devuelven y no
encuentran, ¿qué se llama? No encuentran diagnóstico. O sea, son cosas raras, son cosas de difícil manejo. En cambio, diabéticos, otra vez vuelvo como ejemplo, 50% de lo que se ve en consultorio es diabetes y los van a ver en todos, sean cirujanos, sean pediatras, sean ginecólogos, hipotiroidismo también. Entonces son cosas que sí tienen que saber para lo que es práctico, ¿no? Ya si ustedes hacen una especialidad de eso, pues ¿no? Quizás sean súper especialistas en prolactinomas, ¿no? Pero lo más probable es que lo que más me interesa a mí es de que conozcan las etiologías de las enfermedades más importantes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nada, no sé si me puedo ir a pelear con